mi nombre es Natalia Solano y voy a realizar la presentación del Practicum 2. La profesora colaboradora que me ha acompañado desde la UOC es Olga Domínguez. Bueno, en esta experiencia Practicum he estado en un centro denominado RG Psicólogos, que se autodenominan especialistas en psicoterapia integradora. En el centro son 2 socios fundadoras, 4 psicólogas, un personal administrativo, y las características de la población atendida es que el 70% son mujeres de entre 25 y 60 años de procedencia, pues la mayoría española, pero también hay un porcentaje de procedencia latinoamericana. Las modalidades son diferentes: presencial, online, terapia a domicilio, dirigido a adultez, niñez, adolescencia, también terapia de pareja y terapia familiar. He de decir que en este centro pues se evita el diagnóstico y en general pues lo que se observa o el equipo del centro refiere es que la mayoría de las personas pues vienen con muchos problemas vinculares, traumas anteriores, situaciones traumáticas, problemas para vincular afectivamente, procesos de duelo, etcétera. Lo que son las prácticas está formado por muchos elementos. Hay una parte que es supervisión de casos de los que lleva el propio equipo del centro, que exponen y supervisan, y el alumnado pues está recepcionando determinados aspectos que posteriormente pasan a debatir. En las sesiones de formación viene el propio equipo, viene una persona externa, pues nos da formación respecto a la entrevista de apego, a los procesos de ambivalencia, al trauma, a la personalidad. También una parte de estas prácticas que es importante mencionar, que es el trabajo autónomo, que se realiza a través de algunos aspectos de las sesiones de formación apoyados en lectura y con un guión a través de preguntas para crear una reflexión que posteriormente se entrega por escrito. Una parte importante, ¿no?, que realizamos el alumnado es el asesoramiento en coterapia supervisado, ¿no?, que es la atención a un paciente entre dos psicólogas en formación, y realizamos este asesoramiento, la formulación de caso, el diario de terapia, y a través de esta formulación de caso y este diario, esos casos se van supervisando un grupo. Bien, me gustaría centrar este espacio pues para crear reflexiones a raíz de uno de los casos que realizamos en ese asesoramiento en coterapia. Se trata de un hombre de 44 años, de procedencia española, estudios medios, trabaja actualmente, está soltero, sin pareja y convive en el domicilio familiar con su madre y los 3 hijos de esta, siendo el paciente el mediano. El motivo de consulta telefónica es el sentimiento de limitación, de miedo, de ansiedad relacionado, según el paciente, con una enfermedad crónica, con una esofagitis. Actualmente, cuando acude a la consulta, lleva 6 meses medicándose con el tratamiento también a esta enfermedad. El hombre se encuentra en el momento de acudir triste y desesperanzado en relación a sus planes de vida. No tiene ideación suicida. Se utiliza la evaluación que propone el centro: entrevista de profundidad, de apego, línea de vida, el LSD-50 y genograma, que paso a explicar un poco. El LSD-50, vemos que todas las subescalas que ofrece se encuentran en una línea intermedia muy acorde con lo que el paciente referenciaba en la entrevista en profundidad. En el genograma creado con el paciente se observa que hay relaciones muy fusionadas tanto con la madre como con sus hermanos, como en la relación afectiva que mantienen con su expareja de hace 4 años.
en la línea de vida que crea el paciente, que nos la dejó, ¿no?, para que pudiéramos utilizarla aquí en esta memoria de prácticas. Vemos que hay varios momentos significativos que así él lo relata. Hay un momento donde hay un sentimiento de bienestar que acompaña a la infancia, que acompaña a la adolescencia, muy relacionado con la sensación de protección familiar en un caso y con la sensación también de realizar actividades con sus iguales, con sus hermanos. Hay dos momentos, aquí hay un valle que coincide con el final de la niñez y la primera etapa de la adolescencia, donde refiere el paciente que hay sensación de miedo, de inseguridad y dificultades para establecer relaciones afectivas, relaciones con sus iguales. Y en este otro pico más acentuado coincide con el diagnóstico de enfermedad y fallecimiento del padre y el abuelo, y refiere el paciente que a partir de ese momento hay un sentimiento de tristeza y desesperanza incorporada en su vida. Algunos de los objetivos, que es de lo que quiero compartir, objetivos, las técnicas y lo que me ha hecho reflexionar, pues los presento también. En el objetivo de fomentar que el paciente estructure su historia de vida y le encuentre nuevos significados a aquellas cosas que le han parecido a su vez significativas o en parte acompañadas de cierto dolor emocional, pues a utilizar la línea de vida anteriormente referida. Entonces vemos cómo a partir de esa estructura el paciente da otro significado. Pongo ejemplos, ¿no? Me libré de la mili por el miedo, donde hay una conexión entre su memoria autobiográfica y su sentir y su propio autoconcepto. Vemos que decidí hacerme objeto de conciencia porque no quería hacer la mili. Esta otra forma, ¿no?, de estructurarlo y recordarlo, pues permite un autoconcepto diferente, ¿no?, una identidad diferente que emerge. Aquí mis amigos criticaban a las parejas que tenía, en realidad era yo el que necesitaba cierta validación, o el concepto de su madre como una persona pues distante que no protege, a conceptualizarla, ¿no?, como una persona limitadora, o sea, con limitaciones, perdón, estructurada, agobiada, tomando psicofármacos, ¿no? Y entonces, bueno, pues permite, ¿no?, una reelaboración de un modelo interno, ¿no?, como hijo en la relación con la madre, ¿no?, así como ejemplos. Otro objetivo, dotar de significado a acontecimientos traumáticos, ¿no? Pues el paciente tiende a racionalizar, ¿no?, y verbalizar ciertos acontecimientos que él denominó traumáticos, pero su posición corporal es otra, ¿no? Entonces, en una de las historias traumáticas, ¿no?, que nos relata, nos lo relata muy racionalizado, pero su posición corporal es absolutamente de cierre, de ir pellizcándose los brazos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le ayudamos a conectarse con ese dolor, con esa sensación corporal aquí ahora, y eso le permite dar y encontrar otro significado a su dolor. Este otro objetivo, ¿no?, reflexionar sobre el posicionamiento en las relaciones afectivas, ¿no?, en coherencia con sus valores, con lo que él realiza, ¿no?, pues es capaz de localizarse a sí mismo, tal y como pone en el fragmento, como una persona que quiere salvar, ¿no?, que hay un posicionamiento en un rol pues que quizás no les corresponde, ¿no?, y una agitación en relación a intentar buscar, ¿no?, qué es, cómo tiene que solucionar, qué tiene que hacer, no demandando que podamos ayudarle en ese quehacer, que bueno, pues en realidad hay una interiorización posterior de que es él el que tiene que ir buscando las soluciones. Algunos aspectos que
que me inquietaban y que quiero compartir es, por ejemplo, me inquietaba mucho la verborrea, el grado de obsesión que este paciente mostraba en las sesiones, porque me hacía pensar que, bueno, pues que no nos estaba escuchando, que no se estaba escuchando a sí mismo y que por lo tanto no estaba estructurando, ¿no? Ahora entiendo más a lo largo de las sesiones y gracias a las supervisiones que hemos realizado tanto en la propia universidad como en el centro, pues que son temas extremadamente dolorosos para el paciente y que entonces tienen necesidad de desahogar, y la función de desahogo en esta persona es estructurar, darle significado y la oportunidad para las terapeutas de conectar la emoción con sus sentidos y con su propio cuerpo, llevándole al aquí y a la ahora, lo que le permite pues superar, ¿no?, ese estado doloroso y buscar ese significado. Por otra parte, ¿no?, los procesos de indagación versus psicoeducación y orientación, ¿no?, pues a lo largo de las supervisiones en algún momento me he planteado si era adecuado pues ir evaluando a todos como mismo o realizando en las mismas intervenciones. La frase, ¿no?, de café para todos, evidentemente pues no es así. Hay que considerar las características del paciente y no aplicar las técnicas de manera estándar, muy acorde con el modelo STS de Beuler, ¿no?, que nos recuerda pues que en función de características del paciente, de apoyo social, de grado de deterioro, de locus de control, pues las técnicas hay que aplicarlas de una forma u otra, o en un momento o en otro. Por otra parte, también reflexionar sobre el proceso de cambio, ¿no?, entender, ¿no?, las ambivalencias que se produce, porque el paciente a lo mejor no está en una posición de asumir el cambio, y contemplar, bueno, pues ahí pues a lo mejor el modelo de Prochaska, ¿no?, donde nos va a ayudar a entender más esa ambivalencia y considerar pues, cuando se tiene que ser más directivo, ¿no?, que como antes mencionaba. Sobre los traumas, ¿no?, como pues el miedo se puede instaurar, ¿no?, como una parte, como una forma de funcionamiento, aunque el acontecimiento traumático haya tenido lugar en otra etapa de la vida, ¿no?, como aprendemos a funcionar, a estar hipervigilantes, ¿no?, cuando se ha tenido pues un acontecimiento traumático, ¿no? Y en el caso de esta persona, pues como ese estado de shock, ¿no?, le lleva, ¿no?, a disociar y a veces pues a vivir la vida de una manera hipervigilante, ¿no?, y de querer posicionarse como un salvador en las relaciones afectivas, en la relación con su madre, con sus hermanos, con un miedo extremo a que les pueda pasar algo, que puedan fallecer, ¿no? Otras reflexiones sobre la personalidad, no solo esas características del paciente, sino mi propia personalidad, procesos de transferencia y contratransferencia, o el ser consciente, ¿no?, de las emociones que se me despiertan con los relatos del paciente, de poder integrar, ¿no?, el dejarse sentir, ¿no?, y acompañar al paciente desde esa emoción con un espacio, ¿no?, pues vincular de sintonía empática y sin perder el encuadro, ¿no?, que es el encuadre que es importante, ¿no?, tenerlo todo presente, y a veces puede resultar difícil, ¿no?, esa integración. Y no quería terminar, ¿no?, sin eludir a hacer referencia a esta frase de esta autora, que os la comparto. Lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. Muchas gracias por vuestra escucha, espero que os haya hecho reflexionar